Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Fuera de Lugar es una producción nacional independiente de Efraín Cruz, certificado número 44. Todos los días el mundo nos presenta noticias, cada quien da su punto de vista, pero como yo nunca soy políticamente correcto, siempre estaré fuera de lugar. Señores, y con esto comenzamos un episodio más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Que las circunstancias sean complejas y las tengamos en contra, yo estoy muy feliz de estar aquí porque estos minutos, como siempre les digo cada semana desde hace 9 años, nos permiten conectarnos esa energía que llega a través de nuestro programa y por supuesto agradecido con cada comentario en nuestras redes sociales, en las de Maybet, en las de nuestros brujos, en las mías, en el WhatsApp, en el canal de YouTube. Mil gracias de verdad por esta conexión que sentimos semana a semana cuando hacemos Fuera del Lugar. Hoy un episodio de esto que les gusta, porque mucho hemos hablado las últimas semanas luego del lamentable doblete sísmico que llegó a nuestro país. Hemos tocado muchísimos temas de salud mental, porque bueno, efectivamente, aparte de la emergencia física per se, de tener que reconstruir, bueno, es lo que se ha visto más afectado. Pero ya hemos recibido comentarios donde nos dicen, bueno, y el sexo, porque eso es algo que se ha visto bien afectado en las parejas independientemente de la orientación sexual, que eso es muy importante aclararlo desde el inicio. Así como comer, como va al baño, bueno, el sexo es fundamental y muchísimas personas se han visto afectadas luego de toda esta situación, y quienes también están escuchándonos desde otro país donde quizás no ha ocurrido, gracias a Dios, ninguna desgracia natural, pues efectivamente también han vivido situaciones o están conviviendo con alguien donde realmente el sexo no es tan placentero o es nulo. También hay una realidad, la economía, que está fallando en muchísimos lugares, por supuesto en Venezuela para comenzar, pero tenemos que hablar de esta realidad. La gente que hace y genera contenido de índole sexual, de índole adulto, material para adultos dirían por allí. Entonces es importante que hablemos de esto porque existe. No podemos ocultar el sol con un dedo, aunque muchas veces incluso las redes sociales limiten el uso de estas palabras, pero es una verdad. Y de esto tenemos que hablar con una invitada de lujo que nos acompaña, una amiga que siempre ha estado en nuestro programa desde el inicio, nuestra sexóloga oficial, como yo le digo, Tibisay Olivero, que hoy va a estar aquí compartiéndonos información, ¿no? Sobre qué hacer si usted quiere hacer contenido, qué es lo que pasa. No solamente el que lo hace, sino el que lo paga. ¿Qué ocurre en la mente de estas personas? Bueno, hoy lo vamos a conocer. Por supuesto, si usted también está teniendo algún tipo de relación virtual, amorosa, por allí con alguien que quizás no es la persona con la que usted está durmiendo, que eso es otra realidad que muchos niegan, pero que en Fuera del Lugar, como siempre lo aclaramos, todo sin tabú. Pero yo no puedo hacer este trabajo solo y de una vez tengo que comenzar a saludar. Hoy el equipo está reducido. Me acompaña nuestra querida chef, la que nos hace saborear y sazonar cada semana este programa, Maybet Pérez. Mi Maybet, ¿cómo estás? Hola, mi querido Efraín, un abrazo apapachadito para ti. Hoy traemos un tema de lujo, un tema interesantísimo que vamos a manejar con una invitada de lujo, como lo es nuestra querida Tibisay Oliveros. Ahora sí, ese tema que a la gente le gusta, pero que no sabe qué hacer con él. ¿Qué hacer con el sexo virtual en tiempos de crisis? ¿Y qué decir del tema de la semana pasada, Efraín? Un temazo que fue un batacazo en redes. Ahora veamos qué va a pasar con este tema del día de hoy. Como usted dice, mi querido Efraín, vaya a las redes sociales y coja mucho más que datos. ¿Para qué? Para traerles un contenido de valor y que le sume en tiempo de crisis. Bueno, yo feliz, así es, que estemos juntos. Y sí, muy pronto ya, bueno, decimos muy pronto, la próxima semana vuelve este modo Fuera del Lugar original que ustedes conocen. Va a estar nuestro astrólogo Pablo, que va
van a traer los astros para ya el cierre de agosto, este comienzo que va a haber del signo Virgo. Por cierto, el próximo miércoles hay un eclipse total de sol y eso lo vamos a hablar con Pablo, de esas implicaciones, también la receta con nuestra querida chef. No se pierda la edición de la semana que viene. Bueno, ya estaremos a todo dar y todos esos minutos más de compartir, de educación, de diversión y de música, que sé que también les gusta. Bueno, y a quien no le gusta la música, tenemos versiones para ellos también. Y luego de todo esto, ya llega el momento de ponerle música a este negocio. ¿Por qué? Porque la música es fundamental y lo hemos hablado desde el inicio. Hay que alimentar el alma, tenemos que movernos, tenemos que demostrar que pese a las adversidades seguimos vivos, y es una de las cosas que tenemos que agradecer y que este programa busca desde el año 2017. Que usted, los minutos que se conecte con nosotros, en algunos programas más, en algunos programas menos, usted se desconecte de la situación que está viviendo en ese momento, se sirva su café, su traguito, siéntese, disfrute, aprenda, aproveche esto como nosotros también lo hacemos. Así que, señores, ya Carlito está aquí agarrándose la cola porque tenemos que comenzar a mover el cuerpo. Vamos a música y venimos con más de este programa muy especial con la reina del sexo, Tibisay Olivero, en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Y luego de mover el esqueleto, bueno, en inglés lo movimos, pero lo importante es que usted ya sabe más o menos por dónde va la tónica de nuestro programa. Regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast Fuera de Lugar. Así es, y de una vez, como se los dije en la parte anterior, aprovecho rápidamente para agradecer a las personas que a lo largo de estos 9 años se conectan ya desde 89 países. Mil gracias por estar con nosotros compartiendo todo esto. Ojalá que, bueno, quienes quieran escribirnos y decirnos desde qué parte lo hacen, pueden hacerlo. Y usted dirá, bueno, también yo vine a parar aquí. Quien quizás abrió el link, vio en los estados de nuestra invitada o en el de Maybet o en el mío y lo abrió y escuchó este programa y dice, oye, pero me gusta, ¿cómo hago para aprender de los demás? Porque también es importante recordar, por ejemplo, que la semana pasada nos acompañó nuestra querida además y admirada Rosaura Torres con un tema importantísimo, y cómo cerrar ciclos para comenzar los nuevos. Todos estamos pasando por momentos sumamente difíciles. Bueno, ¿cómo podemos nosotros cerrar esto? Ya sea que nos fuimos a otro estado, a otro país, o terminó una relación, ya sea amorosa o laboral, y usted quiere comenzar de nuevo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vaya y escuche ese episodio, además con información y herramientas maravillosas que le van a funcionar tanto como a nosotros, que la ponemos, vamos a ponerlas en práctica día a día, porque esto ya comienza a ser parte de esas acciones que debemos tomar para, como siempre les digo al final, ver ese vaso medio lleno y no medio vacío. Pero bueno, lo que les decía era que usted se conectó y no sabe cómo es. Bueno, le voy a explicar las dos maneras de hacerlo formalmente. Número 1, usted va a Google y escribe Fuera de Lugar Venezuela Podcast y ahí van a aparecer todos los links donde está cada uno de nuestros episodios a lo largo de estos 9 años. Ahora, si usted lo quiere hacer de una manera quizás más ordenada, por llamarlo así, es muy sencillo. Usted lo que tiene es que descargar de manera gratuita, es importante decir esto, usted no paga absolutamente nada, una de estas aplicaciones: Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Deezer, Player FM, Podvine y Amazon Music. Por supuesto también iVoox. Cualquiera de estas usted la busca en la App Store, la descarga en su celular o en la computadora y lo va a poder escuchar cuando quiera, a la hora que le provoque, y si quiere 2 o 3 episodios escucharlos al mismo día, puede hacerlo. Ahí está la versión con música, todo lo que nos cuenta nuestro Carlitos. Cada canción va con el tema del día, pero bueno, también nos habla algo de la historia de él, que según él nunca lo dejamos hablar. Pero bueno, mi Maybet, si usted no quiere escuchar música y quiere escuchar las otras versiones, ¿cómo hace? Si usted no tiene tiempo para la música, pero también quiere compartir estos episodios que son una belleza, lo puede realizar por Spotify o YouTube. Así es, en nuestro canal Fuera de Lugar Venezuela en YouTube, ya sabe, suscribirse y darle a la campanita, importante, para que pueda estar informado de cada vez que subimos nuevo episodio. Y ahí, bueno, la versión sin música, si usted está más apuradito y lo que quiere es toda la información. Y hablando de información,
información. ¡Ay! Este mundo y Venezuela se las traen. Así que antes de comenzar nuestra entrevista con Tibisay para hablar de sexo, yo tengo que contarles todo lo que pasa en Venezuela y el mundo esta semana. Esto es lo que está pasando en el mundo entero. A continuación, las noticias al minuto. Y comenzamos con las noticias. Los senadores estadounidenses Ted Cruz, que es republicano, y James Shane, demócrata, junto a un grupo bancario de ambos partidos, introdujeron una resolución conjunta que reafirma el respaldo de Washington a la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela. Esto fue este martes. El texto exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y garantías para que líderes de la oposición, entre ellos María Corina Machado, puedan participar activamente en la vida política de Venezuela. Por otra parte, tenemos que hablar de la crisis de seguridad en Ecuador. El gobierno ecuatoriano desplegó un operativo de más de 4.000 efectivos militares y policiales en Quito para intentar frenar el repunte de homicidios, desapariciones y la expansión del crimen organizado. Por otra parte, les tengo que comentar la escalada de tensiones humanitarias en el Medio Oriente, donde la ONU emitió una alerta por el continuo deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la crisis humanitaria en la región tras los recientes focos de conflicto. Bueno, esto le iremos contando en próximos episodios. También hay que decir que la venezolana Silvia Maestre logró entrar el top 12 y ser coronada como Miss Supranational Américas en el certamen celebrado en Polonia. Durante la competencia de trajes típicos, la representante rindió tributo a La Guaira, que es una de las zonas afectadas por el sismo, con la fantasía La Guaira Renace, llevando un mensaje de resiliencia, solidaridad y reconstrucción para el país. Y para terminar, Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015, confirmó el contacto telefónico con Jorge Rodríguez. En la conversación establecieron la agenda para la primera reunión presencial en Caracas, enfocada en 3 ejes centrales: la atención a la emergencia tras el doble sismo, el fortalecimiento de la democracia y las garantías políticas. Y luego de esto vamos a ponerle ya música a este negocio, pero aprovechando este tema entre Dinora Figuera y Jorge Rodríguez, vamos con el tema La Llamada, en la voz de Selena Quintanilla, y luego vendrá nuestra invitada Tibisay Olivero, porque el sexo toma nuestro estudio en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Estás en sintonía de Fuera de Lugar. Señores, y regresamos con muchísimo más del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ah, así es. Bueno, la llamada. Llegó la llamada. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esperemos que esta situación termine de mejorar para Venezuela. Ojalá. Amén, como dirían por allá, ya el guerrero, tu mejor guerrero, necesita tomarse unas vacaciones. Pero bueno, señores, como venimos hablando desde el inicio de este programa, ha llegado el momento de hablar con quien sí sabe de temas sexuales, porque diríamos por ahí que nosotros sabemos de la práctica, pero la teoría no. Y quien nos va a explicar qué pasa en nuestra mente cuando estamos quizás contratando algún servicio de estas plataformas de intercambio sexual para ver videos, o el que decide subirlos, o tengo a alguien al lado que no me toca y por las redes sociales tengo un amor virtual. Bueno, ¿qué hacer en todo esto? Vamos a conocerlo de una vez, porque vamos a presentar a nuestra invitada oficialmente. En todos los programas hay que tener un momento serio, así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. ¡Fuera de lugar! Bueno, ya se encuentra aquí con nosotros nuestra querida Tibisay Olivero, orientadora de la conducta sexual, y con quien hemos hablado pues desde los inicios de este programa. Además, Tibisay, bueno, quiero darte la bienvenida, y además en un momento tan complejo como este. ¿Cómo estás? Bienvenida. Me complace pues la invitación de ustedes, no sin antes pues hablar un poco sobre los lamentables sucesos, eventos sísmicos que hemos tenido en nuestro país,
y que de alguna manera han conllevado a muchas personas a desarrollar miedos, temores importantes con relación pues a estar en sitios de altura o algo por el estilo. Por eso pues es importante entender que hoy se ha desarrollado con muchísima énfasis las personas que buscan de alguna forma estar en contacto a través de las redes para así evitar quizás el traslado a otros lugares. Y son estas personas que por una razón o por otra se han conectado en ocasiones con redes que, más allá de servirles de distracción o de, digamos, un desarrollo importante de información, le pueden estar también bajo la condición de otro tipo de información, como es el caso de las personas que están utilizando en este momento las redes para la pornografía, para todo lo que tiene que ver con su autosatisfacción. Y por eso en el programa de hoy hablaré en desarrollo sobre lo que son todas las redes sociales y la sexualidad. Tibi, una de las cosas, bueno, en esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de la pandemia, donde esto aumentó. Estas llamadas plataformas donde las personas se afilian para poder ver a otros teniendo relaciones, saliendo sin ropa, una cosa como muy erótica, ¿no? Pero a partir de allí es que lo vimos. ¿Cuál crees tú, o en base a lo que tú has visto en consulta, que fuese detonante? Porque antes no hablábamos tanto de esto. Antes era un tema así como, bueno, como muchos otros, muy tabú. Sí, pero fíjate que antes sí había lo que llamábamos nosotros las páginas calientes, ¿no? De sexualidad. Y habían lo que llamaban las llamadas calientes también, que las personas pagaban por estas llamadas calientes. Bueno, por supuesto, como todo, esto ha mejorado, se ha estructurado en otras alternativas y por supuesto hay un público que tenemos que le ha gustado este tipo de información. Uno, porque fíjate que las páginas de sexualidad que teníamos antes por internet generalmente tienen virus y están trayendo como consecuencia que el que se mete en esas páginas o le vuela la computadora o le vuela el teléfono. Entonces, con estos OnlyFans que están ahora, no hay ese peligro porque se está pagando y hay exclusividad para las personas que quieren adentrarse nuevamente en esos mensajes eróticos sexuales sin primero tener la peligrosidad de que le hackeen, le metan un virus en su aparato, que cualquiera que use. Y segundo, porque al estar pagando tienen como más visión, más visibilidad, más crudeza de lo que quieren ver con relación a la sexualidad. Entonces, esto lo vieron muchas personas que vieron la posibilidad de hacer una plata extra o una plata como real, digamos, y lo empezaron a utilizar con estas plataformas, donde la plataforma, por supuesto, tiene una serie de prerequisitos para tú poder entrar, para tú poder estar visualizando este tipo de información y la visualización del mismo. Y más aún que, por ejemplo, en el caso pandemia que tú nombrabas, Efraín, y en muchos casos establecieron tiempo límite, ¿no? En lo que es los hoteles, los lugares de encuentros sexuales, establecieron como unos límites, ¿no? Entonces las personas ya desde el carro empezaban a desvestirse porque al llegar al hotel iban a lo que iban y chao, se acabó el tiempo. Entonces, mucha de esta gente que también tuvieron estos tabúes, estos cortes en su sexualidad, porque tenemos que entender que el ser humano no es cuadrado, tiene cambios importantes en su vida. Como hay personas que les gusta tener una sexualidad larga y prolongada, hay personas que son muy básicas, ya. Entonces, ¿qué está sucediendo con estas nuevas páginas? Que la persona se da su tiempo, que la persona disfruta de su tiempo sexualmente y que la persona puede visualizar de acuerdo al tiempo que pague o de acuerdo al tiempo que quiera estar en la página, sin apuro de un tiempo limitado que pudieran colocarle en el hotel o de una situación que pudiese generarle ansiedad, que le pudiera generar angustia. Pero también tenemos que tener bien claro que detrás de estas personas que están pagando este tipo de páginas debe haber algo más que debemos también verificar. Puede ser un problema de autoestima
de miedo al desempeño, como también puede ser un tipo de patología que pueda tener la persona, porque es válido, como lo he dicho en anteriores programas, que una persona se erotice a través de una página de esta y la pase chévere con su pareja o con él mismo, pero que esto sea una constante, ya estamos cayendo en una fijación de método que a nivel de patologías sexuales pudiese convertirse en una patología, y ahí es donde hay que tener el cuidado de que las personas que tienen estas páginas lo hacen pues con quizás una intención muy diferente al que las ve, porque el que las ve de repente se queda allí enganchado y puede a la final convertirse esto en una disfunción sexual. Ahí hay un detalle, Tibisay. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo impacta la creación y venta de este contenido precisamente en la autoestima y en las relaciones personales, pero de los creadores? Porque tú acabas de tocar un punto importante. No es la misma el que ve al que lo hace. El que lo hace, creo yo, bueno, es un tema quizás netamente económico. Y el otro que lo ve se engancha, ¿no? Pero ¿qué pudiera estar pasando en esta psiquis del que lo hace, del que está creando esto? Mira, yo creo que lo primero que tiene esta persona es por supuesto, un interés económico. Vamos a estar claros, el sexo siempre ha sido una negociación. Pero también es importante saber que estas personas que están haciendo este tipo de páginas deben tener algún tipo de interés particular personal para entender que el que está viendo esto, que el que está disfrutando de esto, que le va a gustar y que se va a quedar allí enganchado y que va a pagar. Entonces su psiquis está también un poco comprometida con este tipo de páginas, porque cualquier persona no hace esto. Cualquier persona no va a grabar a dos personas teniendo sexo desnudo y después va a negociar con aquello. Esto lo hace una persona que tiene una mentalidad muy amplia, muy clara y muy seguro de que eso por ninguna razón lo va a afectar, y si lo ha afectado está utilizando su afectación para utilizarlo en un modo de negocio. Entonces pudiéramos tener allí personas que tienen problemas de autoestima y por eso saben que esta página le va a llegar a estas personas que tienen problemas de seguridad. Pudiese ser una persona que puede tener una patología como fetichista, como voyeurista, y dice: esto le va a caer como anillo al dedo a este tipo de personas porque a mí en particular me sucede esto. Entonces es posible que estas personas tengan alguna limitación en ese sentido y saben que esto es una forma de disfrutar la sexualidad y que como él hay muchos. Por supuesto, esto es un estudio de mercado. Vamos a tenerlo bien claro. Esto no salió de la nada. Esto fue un estudio de mercado que salieron de las conferencias, de las actividades sociales. Todos sabemos que cuando estamos en una reunión social, uno de los puntos divinos para hablar es del sexo. Todos sabemos que hay sitios aquí que se prestan para eso. Todos sabemos que todavía la sexualidad sigue siendo un tabú y sigue estando oculta. Entonces hay elementos que el mercadeo ya tiene controlado. No se tiene dónde ir, no se tiene dónde hablar de sexo. Hablar de sexo es un tabú. Si hablas de sexo te van a mal calificar. Si tienes algún tipo de orientación, peor. Y pare de contar. ¿Qué hizo el de mercadeo? Porque esto no es una sola persona. Esto es un equipo muy grande. Esto es un monstruo que está detrás de esto. ¿Qué hizo? Bueno, hicieron estos estudios de mercadeo, quizás con las cosas más simples que pensemos, y que a lo mejor hasta nos preguntaron en algún momento, y de allí se dieron cuenta de que sí, esto iba a ser una productividad importante. Por ahí escuchaba a alguien que me comentaba que tenía su plataforma de ventas, bueno, para nadie es un secreto, la página, no solamente, decimos siempre OnlyFans, pero hay otras varias, o sea, que hacen lo mismo, ¿no? Uno dice OnlyFans, valga la cuña, pero realmente hay más. Y como digo yo, está el OnlyFans endógeno, que es el Telegram, ¿no? Que usted abre canales en Telegram, la gente se afilia, le paga una mensualidad y ahí ve lo que usted quiera subirle a esta gente. ¿Cómo manejar ese estigma? Porque por lo menos esta persona me decía que su familia no lo sabía, que sus amistades cercanas no lo sabían, porque bueno, evidentemente le generaba conflicto que esto sucediera. Porque incluso escuché de temas de novias y novios.
incluso de esposos. Bueno, pero es que seguimos con el tabú, a pesar de que la sexualidad tiene un avance importante, más respetuosa si se quiere, pero siguen existiendo los tabús y las condenatorias familiares. Entonces, abrir una página de este tipo donde las personas pagan para ver el sexo en su efervescencia, en su esencia, muchas veces hace que la familia, la misma sociedad considere que esta persona que está haciendo esto es un enfermo, es una persona que tiene ciertos rasgos psicopáticos por el hecho de abrir este tipo de páginas. Porque si todavía hablamos de sexo, si todavía hablamos de la sexualidad como un componente importante de nuestro cuerpo y de nuestra vida, y todavía hay personas que te ven de reojo, imagínate que sepas que haces una página donde estás poniendo una pareja, ya sea hetero, homo o como sea, a tener sexo con todas sus características peculiares. ¿Qué significa esto? Entonces, entiendo muy bien cuando una persona se siente preocupada de que esto no sepa mi familia que lo estoy haciendo y de que esta manera me estoy ganando la vida. Tibisa, hay una pregunta que me inquieta. ¿Qué le podemos decir a las personas que hoy quieren crear, hacer, trabajar con todo este contenido sexual? Mira, yo soy muy respetuosa en ese sentido, de la misma manera como cuando se abrió las carreras de sexualidad, de sexología, hubo mucho, todavía hay resistencia. Yo más que todo lo que le diría a esta persona es de tener el cuidado necesario de que esto tenga un filtro importante donde no vayan a entrar, por ejemplo, adolescentes, niños, y que esto les pueda traer distorsión de una realidad que es tan bonita como es la sexualidad. Pero, por otro lado, como sexóloga que también trabajo patologías y trabajo fisiología de personas con adicciones sexuales, con frecuencias sexuales altas, estoy de acuerdo, porque esto es una forma de evitar, pues, salir a la calle a hacerle daño a otras personas, cuando si tú te metes en esa página, tú puedes lograr tus propias satisfacciones sin necesidad de forzar a otra persona a través de la violación, el abuso sexual o una demostración sexual que no está competente para cierto tipo de grupos de niños, de adolescentes o quizás de adultos que todavía no tienen una preparación para este tipo de información. Oye, de verdad que aquí hay tela que cortar, porque Tibisa, incluso hemos hecho programas antes contigo en la pandemia, hicimos el Corona Sutra, eso también todavía está por ahí en las redes sociales, e hicimos uno de la pornografía hace unos meses, pero uno entiende que, y tú lo acabas de decir, que la gente debe avanzar, se ha evolucionado, pero todavía hay una cantidad de cosas que, oye, que lamentablemente están allí, como en el tintero. ¿De qué manera el contenido erótico puede contribuir, Tibisay, a una comprensión más amplia y positiva de la diversidad sexual y de las preferencias individuales? Claro, esto es una especie de fórmula, una técnica. Esto puede permitir que muchas personas que hasta ahora han tenido fantasías lo puedan ver, lo puedan palpar, si se quiere palpar, porque porque es de ellos, ¿no? Porque no hay más nadie aquí que pueda darle una inclinación diferente, sino lo que ellos están viviendo. Y ellos ahí pueden inclusive identificar qué es lo que realmente les gusta desde el punto de vista erótico sexual o lo que simplemente rechazan. ¿Qué es bueno y qué no es bueno de esto? Es bueno porque es una realidad. Es una realidad donde, si no me equivoco, el contenido se saca de situaciones reales. A diferencia de la pornografía, que te hacían contenidos totalmente irreales. Y entonces teníamos adolescentes, teníamos adultos que, por ejemplo, te daban un contenido de una pornografía sexual, de un encuentro de penetración y duraba media hora. Y todos sabemos que eso es imposible. Imagínate, media hora en una situación de esta, bueno, pues las heridas van a hablar por sí solas. Entonces, es totalmente, en cambio, en estos contenidos, yo no los he visto aún, sé que existen, tengo entendido que son sacados de la mera realidad. Y como son sacados de la mera realidad, van a ser realmente
objetivos. Y esa objetividad va a permitir que el que hace contacto con esto decida si son contenidos heterosexuales, homosexuales, poli, todo esto que hemos venido hablando de la sexualidad. Ahí es la persona donde va a identificarse, no, esto es lo que me gusta o esto es lo que no me gusta. El deber ser es que los encuentros sexuales tengan todos estos componentes, pero también tenemos que tener claro que hay personas que no le interesan esos tres componentes. Donde no hay sentimientos, simplemente hay ganas, deseo sexual, hay una erotización y hay otra persona que le quiere sacar provecho a esto. ¿Qué es lo favorable que yo veo de esto? Que ya con estos contenidos, muchas personas que tienen pues esos altos índices de necesidad sexual, punto adicción, punto patología, bueno, mira, vas a tener tu elemento consolador, ¿ok? Que te va a permitir desahogar ese tipo de necesidad que va más allá de una relación, como tú dices, de amor, de sentimiento, de compañía. Y evitar que este tipo de personas vayan a la calle con este afán y entonces le dañen la vida a una niña, a una adolescente o a un niño o a un adolescente como tal, porque bueno, mira, pagaron allí qué sé yo cuánto pagan por esto y logran por lo menos tener su satisfacción con situaciones y hechos reales, porque la gente ha venido rechazando la pornografía cuando empezaron de una manera o de otra a darse cuenta que todo eso era montajes. Estas páginas tengo entendido que son reales, que son personas que hacen su encuentro sexual y se graban y después venden su grabación. Páginas eróticas, páginas sexuales, llamadas calientes, hay que tener mucho cuidado. Pero si tú quieres ir más allá o simplemente no te interesa la parte sentimental, la parte bonita, la parte amor, bueno, yo consideraría que estas páginas pueden ser un elemento atractivo para este tipo de personas que sienten más una necesidad fisiológica sexual que una persona que quiere buscar una relación de pareja bonita y con sentimiento. A los OnlyFans que hacen esto, yo les recomendaría el filtro. Tener mucho cuidado a quién le está llegando esto. Tener un buen estudio de mercado de filtros de edades para evitar que esto, en lugar de ser una solución que le va a dar a él un dinero y a otra persona una satisfacción, se pueda convertir en un elemento distorsionante a la realidad de la sexualidad de muchas personas, tanto adolescentes como adultos. Así es, pero bueno, nuestra querida Tibisay Olivero sigue con nosotros. No crea que se va, aquí hay mucha información. Sé que usted quiere saber, nosotros también necesitamos tips de Tibisay. Pero bueno, señores, ahora vamos a ponerle música a este negocio y escuche bien lo que le traemos. Este tema, bueno, va directo con lo que estamos conversando con Tibisay, a mover el cuerpo. Aquí está Carlito haciéndose ya. Carlito, sí, ya lo vamos a escuchar. Verás, nosotros nos movemos aquí y preparamos las próximas preguntas. Vamos a ponerle música a este negocio y venimos con nuestra querida Tibisay Olivero en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Estamos de vuelta con Fuera de Lugar. Señores, y bueno, luego de mover un poco el esqueleto con este ritmo, que hace falta también, hay que moverse, eso también es energía, no solamente el sexo, como dice Tibisay, también escuchar música y conectarnos con la vida es sumamente importante. Ojalá que usted entienda que en momentos como este, bueno, movernos nos hace recordar que estamos bien, que estamos vivos, y como lo hemos escuchado con invitados anteriores y en episodios que hemos tenido estas últimas semanas, tenemos que conectarnos con la vida, con el mundo. Estamos bien, hasta para bajar la ansiedad. Así que, señores, espero que se lo haya disfrutado y por supuesto sigue aquí con nosotros y conversando de todo este tema del sexo, nuestra querida Tibisay Olivero. Se dice, o hay un mito que se establece como que el todo se puede o el todo se vale. ¿Cómo afecta esta manera de pensar en la confianza de la pareja y qué límites se debe colocar en el caso de que la pareja se quiera ir a disfrutar? Sí, bueno, fíjate, Maybe, que sí. Aquí hay que buscar mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien uno de los miembros de la pareja sí le gusta y al otro no le gusta, hay que buscar una negociación donde lo que no me gusta puedo de alguna manera permitirlo,
¿verdad? Bajo un clima de respeto, de limitación, pero no negarle el derecho a mi pareja que si eso le gusta, lo disfrute dentro de los límites de una relación de respeto, de una relación de negociación. Y si es mi pareja, ¿verdad? En este caso, que no le gusta y realmente para mí representa generar un conflicto en mi relación, pudiendo hacer un cambio importante en esa necesidad, en ese agrado de mi pareja, bueno, tampoco puedo ser tan opositora en ese sentido y puedo hacer que este disfrute se pueda llevar a cabo sin necesidad de que mi pareja se vaya a la juerga y bueno, puedan venir consecuencias peores. Yo pienso que la negociación en la pareja, por la compatibilidad en cuanto a lo que me gusta y lo que no me gusta, debe ser uno de los aspectos importantes para que una relación de pareja se conserve y se mantenga. Entonces, aprovechar especialmente esos momentos en que estamos descansados, en que podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestro erotismo y poder de alguna manera ejercer lo que por cansancio o por rutina no hemos ejercido. Es aprovechar los momentos para tú desarrollar pues todo ese erotismo o todas esas ganas que muchas veces tienes durante mucho tiempo y por una cosa o por la otra, cosa que tampoco estoy de acuerdo, porque siempre debe haber espacio para el encuentro sexual, para el encuentro de pareja íntimo, y ver cuáles son también esos errores que nos han mantenido en una rutina y sin poca actividad sexual o poca actividad íntima. Hay que procurar regalarnos el tiempo para disfrutar de la sexualidad. Yo tenía una pregunta para ti, Bisay. Hay mucha presión sociocultural por el tema de una cita perfecta, o sea, de vivir ese momento, quizás hasta por un tema de redes sociales, más allá de cualquier cosa. ¿Cómo puede un soltero o una soltera pasarla increíble sin sentirse que le falta algo por no tener esa pareja? Fíjate, Maybe, que has dicho algo sumamente importante y que te puedo decir que es un motivo importante de consulta. Tenemos mucha gente que nos afecta el 14 de febrero como Día de los Enamorados. Los afecta Navidad porque están solos. Los afecta Semana Santa porque no tienen con quién ir a la playa. Los afecta el día del cumpleaños porque con quien estaba ya no está. Que hay fechas que son específicamente lo que llamamos tumbadoras de ánimo. Entonces, esas personas que lamentablemente se vinculan, se enganchan donde debería estar con y no estar solo, esas personas, yo les digo desde acá, a veces estar con nosotros mismos también es una parte del amor. A veces no nos damos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos en capacidad, de lo que podemos lograr en nuestras vidas, porque no nos queremos, simplemente. Yo se lo decía en estos días a un paciente, chico, es que tú no puedes querer a otra persona si tú no te quieres. La primera persona que debemos estar enamorada somos nosotros con nosotros. Y por supuesto, si existe alguien con quien estemos o con quien podamos estar, bien bueno, es un aditivo importante, pero no debe convertirse en una obligatoriedad que tengo que estar el día de los enamorados en un compromiso, que tengo que estar el día de mi cumpleaños, el día de la madre, el día de qué sé yo. Porque a la final lo que terminamos es en un estado de ansiedad que nos hace entonces que nos arrimemos al peor postor, ni siquiera al mejor postor, y eso también nos pasa factura. Y no caernos a coba de que porque no tenemos una pareja somos infelices. No, señor. La felicidad no está en tener una pareja. La felicidad está en quererte, estar enamorado de ti mismo, y si hay una pareja, bien bueno, aplausos para eso, pero no es una necesidad. Si una pareja decide aprovechar para experimentar, ¿cuáles son esos imprescindibles que podrían llevar a avivar el fuego en un entorno distinto al cuarto de siempre? Porque bueno, a veces uno necesita como cambiar el escenario. Bueno, si te cuento que se ha puesto muy de moda nuevamente aquellas fantasías que muchas personas, tanto hombres como mujeres, le han querido dar rienda suelta en cuanto a lo que llamamos nosotros las relaciones en trío, las relaciones swinger, que tienen que ver con el cumplimiento de esas fantasías, donde muchas personas han querido matar esa curiosidad. Y por supuesto esto debe tener un reglamento, una normativa que pueda tener el cuidado máximo de darle rienda suelta a esta fantasía. Me refiero a esta fantasía
porque cabe mencionar que está como muy nuevamente de moda, estuvo muy tranquilo en un momento determinado. Yo creo que la pandemia tranquilizó un poco esto, pero se está nuevamente incentivando eso de las relaciones abiertas, y más allá de las relaciones abiertas, bueno, mira, yo quiero cumplir esta fantasía contigo y con otra tercera persona, y bueno, uno de los motivos ahorita de consulta es saber si esto está mal o está bien, y quiero aprovechar este programa para decirlo. Nada está mal si es consensuado. Si las parejas están dispuestas a vivir esta fantasía, si las parejas están proclives a realizar esto por descubrimiento, porque lo han hecho y les ha gustado, pueden hacerlo. Lo que deben estar es bien claro que esto se debe hacer con una premisa muy importante. ¿Te gusta? ¿Lo quieres? Vamos a hacerlo. Si no, no. Recuérdense que la relación de pareja, igual que la relación sexual, debe ser siempre consensuada. Hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, nos imaginemos o fantasiemos en lo que fantasiemos, pero que sea algo del agrado de ambos. Cogió dato, ¿verdad? No, a mí no me gustan los tríos. Aquí es que uno quiera, dijo Tibisay. Yo estoy aquí cogiendo datos y aprendiendo con ustedes, gracias. Si tú eres el rey de eso, chico. Que viva el poliamor. Ajá, bueno, seguimos. Bueno, yo sigo con las preguntas. A ver, a mí me inquieta ahorita que tocó este tema de las fantasías. Los traguitos de más son así como que el pan nuestro de cada día, ¿no? Uno está alegre y toma quizás de más. Ahora bien, en ese momento, cuando estás tomando de más, ¿cómo diferencias una fantasía real de un impulso del momento? Mira, definitivamente el trago de más es un inhibidor que te permite a ti darle rienda suelta a una fantasía que en una realidad concreta la has tenido siempre, y este es el momento de soltarla y de hacerla quizás efectiva. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por supuesto con el alcohol o cualquier tipo de sustancia que vaya directamente al sistema nervioso, va a ir también al sistema, el cerebro y el pensamiento. Entonces podemos hacer cualquier cantidad de cosas que al día siguiente nos podemos arrepentir. Tienes una fantasía, no esperes estar bajo los efectos de alcohol, o por lo menos en una situación donde no tengas concretamente claro con quién, ni qué, ni hacia dónde va esto, ni el para qué lo estoy haciendo. Tenerlo bien claro para que el día de mañana esto no tenga consecuencias y también sea lamentablemente golpes de pecho de arrepentimiento. Yo nunca he estado de acuerdo con darle rienda suelta a ninguna fantasía bajo los efectos de alcohol, porque podemos de alguna manera pisar fondo. Y al día siguiente dice, Dios, ¿qué hice? No, ¿No te ha pasado? No, a mí no, pero... A mí sí. O se te olvida que hiciste y te perdiste el disfrute. No, yo sí me acuerdo, pero el día siguiente dije, ¿cómo hice yo esto? O sea, no qué hice, ¿con quién? No. Terrible, me pasó en un trío. Bueno, eso no viene ahorita al caso. No voy a hablar de eso. Una de las cosas que nosotras recomendamos es que no solamente el condón lo deben cargar los hombres, sino también las mujeres. Porque de repente ese hombre puede con esa misma fantasía decir, ay, no lo traje, bueno, yo sí lo traje, aquí está. Okay. Exactamente. Ya se están hablando inclusive de condones de mujer, que sí, que hay que ya están acá, y bueno, me parece fabuloso. Además de ese, yo creo que nosotros debemos llevar un ki en el cerebro, ¿no? En el pensamiento y en las ideas. Porque, vuelvo y te repito, el condón, bueno, lo que va a evitar es una infección de transmisión sexual, va a evitar un embarazo no deseado, pero el cómo te sientes al día siguiente después de haberle dado rienda suelta a una fantasía, y donde de alguna manera te sentiste más utilizado, donde más sentiste que no hubo una relación de afecto ni de cariño, sino una relación, si se quiere, agresiva contra tu voluntad o agresiva contra tus intereses emocionales. Yo creo que a veces el atropello que le podemos dar a nuestra mente y a nuestros sentimientos es muchas veces más doloroso que el mismo atropello físico que podemos tener. Entonces hay que tener cuidado de al día siguiente no solamente salir a comprar la pastillita, sino de no sentirnos mal. La consecuencia del día siguiente es también un bienestar para lo que hiciste y no un arrepentimiento.
A veces en estos momentos especiales nosotros descubrimos en nuestra pareja situaciones o cosas que no sabíamos. El ponerse una prenda íntima plateada, dorada, resultó ser una motivación importante para un encuentro sexual. Si yo sé que eso incentivó a mi pareja y que se sintió súper bien, bueno, mira, quizás no al día siguiente, pero sí dentro de unos días, o cuando yo sienta otra vez que hay una baja importante, recurro a mi prendita plateada o dorada para volver a incentivar a mi pareja. O sea, es identificar qué es lo que de verdad nos puede a nosotros generar esa fantasía erótica sexual que nos va a permitir llevar a cabo muchísimas cosas dentro de nuestra intimidad, y que no es que la vamos a estar repitiendo porque se puede convertir en una fijación de método, pero que sí la vamos a utilizar como un arma secreta cuando vemos que está en declive o en baja nuestra sexualidad, nuestros encuentros, nuestra frecuencia sexual. La frecuencia sexual tiene mucho que ver con todos estos elementos que nos van a disparar la dopamina, todo aquello que nos va a dar la oxitocina, que nos van a dar esas ganas, ese placer sexual. Señores, esto es un programa para coger datos. Si usted no ha aprovechado hoy todo lo que ha dicho Tibisay, de verdad, usted está mal. ¿Perdió el tiempo? Claro, porque mire, bueno, ya usted sabe que hasta las tangas se las va a poner. Pero usted está lista para eso, ¿no? Pues las tangas, dice usted. Claro. Siempre, mi amor. Así es que, Tibi, para terminar, por supuesto, tus recomendaciones, qué decirle a la gente y, por supuesto, tus redes sociales. No esperen para disfrutar de la sexualidad. Yo siempre he dicho que la sexualidad, como es fisiológica, es así como comer, como ir al baño, como sudar, como llorar, ¿ok? Como reírnos. Entonces no tiene por qué estar esperando, porque eso es como que usted diga, hoy no me río, mañana sí. No tiene por qué estar esperando momentos especiales para darle rienda suelta a la sexualidad, porque la sexualidad nació con usted y muere con usted, y no hay que dejarla dormir. Entonces, cuando usted sienta de alguna manera que esa sexualidad por alguna razón se está apagando, reinvéntese, transforme los pensamientos, reviente los bloqueos, acabe con los bloqueos, que siempre hay tiempo para todo, para trabajar, para comer, pero también para tener un buen sexo. No sigan todo el tiempo, duerman un día con la cabeza hacia abajo de la cama, un día pongan la sabanita en el piso y duerman en el piso un ratico, otro día háganlo en la cocina, otro día reinvéntense. La sexualidad es un reinvento cotidiano, porque la rutina mata sexualidad. Tibisay Olivero en Instagram y @sexualidad.dra, y por supuesto mi teléfono de contacto 0416-633-9689. Miren, por cierto, rápidamente, antes de ir al corte, Tibi, una pregunta que también hacían por ahí. Juguetes es bueno usar, ¿no? Por supuesto, que no veamos que por ahí estaba ese tema latente. Yo los recomiendo, Efraín. Yo los recomiendo. Antiguamente quizás tenía yo un tabú también con aquello, pero yo los recomiendo porque además de ser un ayudante, es un buen compañero en el juego sexual. No necesariamente usar juguetes sexuales cuando estamos solas o solos. El juguete sexual se puede usar en pareja y es realmente maravilloso. Mil gracias, Tibisay. Bueno, señores, a través de las redes sociales, a ponerse en contacto con ella para que usted pueda poner orden en esta vida sexual. Es importante cada cosa que acabamos de escuchar, de aprender. Hay mucho que hacer. Como bien lo dice Tibisay, la responsabilidad en estos momentos para que usted tenga una relación sana, o si usted decide hacer contenido, bueno, sepa cuáles son los límites que debería tener para que esto realmente funcione. No hablo solamente del tema económico, hablo también de cuidar esa delgada línea de la salud mental. Pero bueno, señores, ahora sí, como le dijimos, la próxima semana ya regresa nuestra receta con nuestra querida chef, pero ahora vamos a ponerle música a este negocio. En la próxima parte tenemos conclusiones, hay que hablar algo más de sexo, lo vamos a conocer en la próxima parte y venimos con más del único del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. ¡Fuera de lugar! Ya volvemos. Estás en sintonía de Fuera de Lugar.
Y regresamos con muchísimo menos del único, del políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Luego de todo este tema sexual con nuestra querida Tibisay, todos estos tips, todos estos datos, bueno, comienza la despedida, pero antes debemos cantar nuestro mantra. Y esto dice así: Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ahora sí, bueno, esperando que siga haciendo efecto. Del 3 de enero para acá ha funcionado, pero queremos que funcione más. Todavía falta. Y lo vamos a seguir cantando hasta que eso ocurra. Bueno, y comenzamos ya la despedida con quien me acompañó hoy en esta conexión maravillosa, trayendo estos datos y estos tips, nuestra querida chef Maybeth Pérez. Mi Maybeth, tus palabras antes de irnos. Bueno, Efraín, de verdad que encantada de tener acá a Tibisay, y lo importante es entender que nosotros somos seres sexuados y que de alguna u otra manera lo más importante es el placer. O sea, dejemos el tabú, dejemos los golpes de pecho y entendamos que todos los seres humanos disfrutan del placer, y eso nos hace diferente del resto de los animales. Justamente la capacidad de poder disfrutar del sexo. Animarnos a entenderlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué plano? ¿Qué nos reinventamos? Ya eso va a depender de cada uno de nosotros. Encantadísima y agradecida con cada uno de los radioescuchas en este episodio. Así es, no solamente a seguirla en sus redes sociales, a leerla cada sábado en Caraota Digital, en esa alacena creativa donde nos trae recetas que, bueno, nos alimentan el alma también. Gracias por esos últimos datos. Además, para bajar el cortisol, señores, importante. Vaya a leer a nuestra chef y en la mía, Hablando Claro, todos los jueves en Caraota Digital, para que usted, bueno, aprenda de comunicaciones, cómo debemos decir las cosas. Quizás es lo que deseamos, pero cómo lo hacemos a veces, ahí está la gran diferencia. Incluso usted en este momento capaz tiene a alguien al lado, quisiera decirle, después de haber escuchado a Tibisay, y ponerle este programa de indirecta para que sepa que algo está ocurriendo allí. Bueno, quizás usted necesita hablarlo de una manera diferente. Vaya y lee la columna que les traigo cada semana como un regalo de información. Pero bueno, señores, ¿qué les puedo decir yo? Luego de lo que dijo Tibisay, es poco lo que me queda por decir. Ojalá que usted tome esto en consideración, lo ponga en práctica. La vida sexual es importante dentro de todo esto. Si usted quiere ganar dinero con ello, bueno, es válido. Si usted es mayor de edad, usted sabrá lo que le puede traer consecuencias, ¿no? O qué hacer. Entendemos la situación actual, pero hay que respetar ciertos límites que hoy escuchamos cuáles son. Lo que les digo cada semana, recuerde ver ese vaso medio lleno y no medio vacío. ¿Por qué? Porque bueno, la vida nos pone situaciones muy difíciles y complejas, pero somos nosotros quienes tenemos de verdad que ver las cosas diferentes. Usted ahorita dirá, bueno, como todo nos pasa, oye, la parte económica, qué difícil, las deudas, el trabajo. Hay gente que no tiene hogar, hay gente que perdió extremidades, hay gente que en este momento nos está escuchando y perdió parte de su familia en un terremoto, donde lamentablemente estaban todos sanos, compartiendo, y en 35 segundos les cambió la vida. Yo espero que usted entienda esto y sepa y agradezca que está vivo. Hay mucho por hacer. A veces queremos tirar la toalla, yo también quiero tirar la toalla a veces, pero incluso momentos como este en que estoy en fuera de lugar, entiendo por qué hay que seguir, y espero que usted también descubra eso que tiene allí, eso que usted dirá, oye, ahora ya sé por qué. Bueno, ojalá que descubra ese motivo que lo haga seguir día a día para seguir compartiendo y regalándole vida a este mundo que tanto lo necesita. Como siempre les digo eso, y también desde junio del 2017 nos escuchamos la próxima semana con un episodio especialísimo que traemos para ustedes en el único, el políticamente incorrecto de la radio venezolana del 2026 en podcast. Fuera de lugar. Chao, chao.